Buenos días desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nuestro comentario de hoy se va a concentrar básicamente en San Agustín, que es de alguna forma la culminación del platonismo cristiano. Como es bien sabido, San Agustín conoció el platonismo fundamentalmente a través de dos obras de Platón. En primer lugar, el Fedón, que está dedicado al tema de la inmortalidad y de la afinidad de ésta con las ideas, y el Timeo, dedicado a exponer el origen y formación del universo. Conoció también, aunque sí que es cierto que no sabemos si en su totalidad, las Eneadas de Plotino. Su contacto con el platonismo le produjo la firme convicción de que éste es íntimamente afín al contenido de la fe cristiana, de donde, según él, se desprende que también los platónicos mismos han de someter sus piadosas cabezas a Cristo, Rey único e invicto, con solo que cambien unas cuantas cosas de acuerdo con las exigencias de la fe cristiana. Este párrafo que hemos comentado, en que se afirma que lo lógico sería que los platónicos acepten el cristianismo, es sumamente revelador de la actitud intelectual de San Agustín. San Agustín no es un filósofo en sentido estricto, si entendemos por filósofo un pensador que se limita al ámbito de lo que puede ser conocido por medios exclusivamente racionales, sin apelar a la fe en el curso de la argumentación racional. La actitud filosófica, de esta forma entendida, es solamente posible cuando previamente se han trazado fronteras precisas entre razón y fe, asignando a cada una de ellas su propio ámbito de competencias. San Agustín no se preocupó jamás de trazar fronteras entre razón y fe, sino que consideró que ambas, conjunta y solidariamente, tienen como misión el esclarecimiento de la verdad, que como creyente no podía considerar otra que la verdad cristiana. Para San Agustín, el objetivo es la comprensión de la verdad cristiana y a tal objetivo colabora la razón y la fe del siguiente o de la siguiente forma. En primer lugar, en un principio, la razón ayuda al hombre a alcanzar la fe. En segundo lugar, la fe orientará e iluminará a la razón. Y por último, la razón, a su vez, contribuirá al esclarecimiento de los contenidos de la fe. Esta actitud agustiniana, que lógicamente hemos visto que no separa fe de razón, que básicamente cuando la filosofía hace filosofía y la hace básicamente como si fuera como era él, como un cristiano, puede resultar no solo unilateral, sino también insatisfactoria para los lectores actuales, ya que estamos acostumbrados a dos ideas fuertemente arraigadas en el pensamiento contemporáneo: la idea de que la razón es autónoma y la idea de que el conocimiento racional es limitado. La autonomía de la razón exige que ésta funcione desde sí, sin hallarse sometida por principio a ninguna autoridad ajena a ella misma, como podrían ser, por ejemplo, los artículos de una fe religiosa. De otra parte, la limitación de la razón humana impide la racionalización de los contenidos específicos, de los dogmas, de la fe religiosa. Por lo tanto, San Agustín no traza fronteras precisas entre fe y razón, entre los contenidos de la revelación cristiana y las verdades accesibles al conocimiento puramente racional. Por más que pueda resultar metodológicamente deficiente, también es cierto que hemos de señalar que dicha actitud no es arbitraria, sino que tiene su origen tanto en consideraciones de tipo teórico como en condicionamientos de carácter histórico-cultural. Desde el punto de vista teórico, la actitud agustiniana ante la fe y la razón proviene de su convicción de que la verdad es única. Solamente hay una verdad y al hombre interesa alcanzarla y esclarecerla por todos los medios. Por lo tanto, para San Agustín, esta verdad única es el cristianismo.
Consideremos un ejemplo tomado de la antropología. De acuerdo con la antropología cristiana, el hombre es un ser caído y redimido, un ser que de hecho se haya elevado a un orden sobrenatural. ¿Qué interés puede tener el establecer una distinción entre el hombre en estado natural y el hombre elevado al orden sobrenatural, encomendado aquel a la filosofía y éste a la fe? Si de hecho no existe un hombre puramente natural, ¿qué sentido tiene filosofar sobre él? Por lo tanto, la tarea auténtica será más bien, a juicio de San Agustín, tratar de esclarecer y comprender el hombre real, recurriendo para ello a la fuerza de la fe y al esfuerzo de la razón. Desde el punto de vista histórico-cultural, dos son las circunstancias que seguramente contribuyeron a configurar la filosofía agustiniana como un todo en el que no se distingue lo dado por la fe y lo arguido por la razón. De un lado, la forma en que el cristianismo se enfrentó con la filosofía y, de otro lado, el carácter mismo de la filosofía neoplatónica, que influyó poderosamente en San Agustín. Por lo que se refiere a la primera de las circunstancias que hemos indicado, ya hemos comentado que el cristianismo se presentó como un sistema de doctrinas, como un conjunto de afirmaciones acerca de Dios, del hombre y del mundo, que en algunos aspectos resultaba equiparable a ciertas afirmaciones de los filósofos y en otros aspectos resultaba incompatible con estas afirmaciones de los filósofos. Los polemistas anticristianos, Celso, Porfirio o Juliano, atacaban las diferentes afirmaciones del cristianismo sin importarles distinguir cuáles de ellas eran artículos de fe y cuáles otras cabría considerar como pertenecientes al ámbito de lo discutible mediante la razón. Lo mismo trataban de refutar el monoteísmo radical de los cristianos que arguían contra la divinidad de Cristo. Los pensadores cristianos, por otro lado, consideraron que su misión era hacer racionales e inteligibles las afirmaciones cristianas, sin preocuparse tampoco de hacer distinción o de hacer determinadas distinciones que sus oponentes no hacían. El interés de los platónicos anticristianos en mostrar las irracionalidades del cristianismo y el esfuerzo de los cristianos por mostrar la aceptabilidad racional de éste no dejaron lugar para la distinción entre razón y fe. Además del modo en que se desarrolló la polémica en torno al cristianismo, hubo un segundo factor cultural que favoreció de forma decisiva la actitud agustiniana de no distinguir entre razón y fe. La naturaleza misma de la filosofía neoplatónica. La filosofía neoplatónica consideró siempre que el entendimiento puede conocer la realidad divina y el resto de las realidades inmateriales. No discutían los filósofos neoplatónicos acerca de la naturaleza del uno, acerca de la procedencia del nous o logos a partir del uno. La filosofía platónica se desarrollaba de arriba a abajo, a partir de un reino de realidades inmateriales, lo cual supone que éstas son objeto propio y adecuado del conocimiento humano. Solo será posible trazar límites a la razón y con ello, lógicamente, separar lo que ésta es asequible de los contenidos de la fe religiosa, cuando se parta de la convicción de que el edificio del conocimiento se construye de abajo arriba, es decir, a partir del conocimiento de las realidades sensibles. Esta será la tarea que de alguna forma emprenderá Tomás de Aquino en el siglo XIII, y tal tarea solamente podrá prosperar sustituyendo la teoría del conocimiento platónico por una teoría del conocimiento de orientación aristotélica. Pero, dejando ya a un lado todo ello, vayamos a cuáles son las raíces antropológicas del pensamiento agustiniano. Y para ello empezaremos en primer lugar con lo que sería el autotrascendimiento del hombre en el conocimiento. El pensamiento agustiniano arranca de una llamada a la interiorización. Nos dice: no salgas fuera, vuélvete a ti mismo.
La verdad habita en el hombre interior. Eso es lo que nos dice en su libro acerca de la religión verdadera. Por lo tanto, el punto de partida para la búsqueda de la verdad no se halla en el exterior, en el conocimiento sensible, sino en la intimidad de la conciencia, en la experiencia que el hombre posee de su propia vida interior. En idéntico sentido, nos dice lo siguiente: si quieres saber dónde encuentra el sabio la sabiduría, te responderé: en sí mismo. Esta exigencia de interiorización posee resonancias platónicas y neoplatónicas. Tanto en el neoplatonismo como en San Agustín, la interiorización, el replegarse sobre sí, es el punto de partida de un proceso ascendente que lleva al hombre más allá de sí mismo. Si al volverte hacia ti mismo, nos dice San Agustín, encuentras que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo. Pero no olvides que en este trascendimiento es el alma racionante quien te trasciende. Tiende pues allá donde se enciende la luz misma de la razón. Por lo tanto, el proceso que lleva al hombre más allá de sí mismo es pues un proceso de autotrascendimiento. Pero nos podríamos preguntar, ¿cómo es posible que el hombre vaya más allá de sí mismo trascendiéndose? Lo que hemos comentado anteriormente nos indica claramente el modo en que tal proceso tiene lugar. El primer paso consiste en que el hombre constate que su propia naturaleza es mutable y que a pesar de ello encuentra verdades inmutables en sí, verdades que por tanto poseen caracteres superiores a la naturaleza del alma. He aquí, pues, las ideas que el hombre encuentra en sí y que sin embargo son superiores a él. No es difícil reconocer en este proceso la influencia de la doctrina platónica de las ideas. Como Platón, San Agustín reconoce que las ideas, que son auténtico objeto de conocimiento, son inmutables y necesarias. Como Platón, San Agustín asigna un lugar en este reino inteligible a las ideas de orden lógico y metafísico, verdad, falsedad, semejanza, unidad, etc., a las ideas de orden matemático, números y figuras, y a las ideas de orden ético y estético, bondad, belleza, etc. Como Platón, San Agustín reconoce que, dada su necesidad e inmutabilidad, las ideas no pueden tener su fundamento en el alma humana. Siguiendo los desarrollos del platonismo al cual nos hemos referido anteriormente, San Agustín sitúa el fundamento y lugar de las ideas en la mente divina, en Dios, realidad inmutable y verdad absoluta. He aquí el segundo momento en que el proceso de autotrascendimiento, el que lleva al hombre hasta la verdad absoluta, más allá de sí mismo. Y como nos dice San Agustín, las ideas son formas arquetípicas o esencias permanentes e inmutables de las cosas, que no han sido formadas, sino que existiendo eternamente y de manera inmutable, se hallan contenidas en la inteligencia divina. Las ideas están, pues, en Dios como arquetipos o modelos de las realidades mutables. ¿Cómo conoce el hombre, el alma humana, las ideas? San Agustín respondió a esta pregunta por medio de su teoría de la iluminación. Según esta teoría, el alma conoce las verdades inmutables por una iluminación divina. La teoría ha dado lugar a las más diversas interpretaciones. Algunos han pretendido ver en ellas una postura ontologista. El ontologismo, recordemos, es aquella doctrina según la cual el entendimiento humano ve las verdades en Dios. Ahora bien, esta interpretación no parece aceptable, ya que San Agustín insiste en que el alma conoce las verdades en sí misma. Seguramente dicha teoría agustiniana la podemos interpretar en función de la filosofía platónica. En ella se hallan presentes tres importantes elementos de la tradición platónica. En primer lugar, la comparación utilizada por Platón en la República, según la cual la idea de bien es como el sol del mundo inteligible. Al comparar la idea de bien con el sol,
Platón quería decir que, así como el sol, al iluminar las cosas, las hace visibles, es decir, hace que las cosas puedan ser vistas, el bien ilumina las ideas haciéndolas inteligibles, es decir, haciendo que puedan ser entendidas. En segundo lugar, el neoplatonismo situó las ideas en la mente divina. De este modo, la función iluminadora viene a corresponder a Dios, a la mente o verbo. Y en tercer lugar, el neoplatonismo había establecido un escalonamiento de lo real desde Dios a la materia conforme al principio de plenitud. San Agustín acepta este escalonamiento justamente con el principio de plenitud y, de acuerdo con él, insiste en que la parte superior del alma, el espíritu, está en contacto con Dios, aunque su parte inferior esté en contacto con el cuerpo, con el mundo sensible. Por lo tanto, el alma es vecina de Dios. San Agustín utiliza esta expresión que ya está en Plotino, quien se refiere a la vecindad del alma respecto de lo que es superior a ella. Esta vecindad explica que la iluminación sea algo perfectamente natural y acorde con la naturaleza humana. Por otro lado, el hombre, según San Agustín, se caracteriza por una actitud de búsqueda constante que lo lleva a autotrascenderse, a buscar más allá de sí mismo. Este impulso de autotrascendimiento no tiene lugar solamente en el ámbito del conocimiento, sino que también tiene lugar en el ámbito de la voluntad. En realidad, deberíamos hablar, para ser precisos, de un único movimiento de autotrascendimiento que se despliega tanto en el conocer como en el querer, en busca de la propia plenitud y felicidad. El hombre busca la felicidad. Algunos filósofos, como los epicúreos, al poner la felicidad en el propio cuerpo, ponen la esperanza en sí mismos. Sin embargo, piensa San Agustín, la criatura racional ha sido hecha de tal modo que no puede ser ella misma el bien que la haga feliz. Al igual que en el caso del conocimiento, el hombre se ve obligado a autotrascenderse, ya que solamente puede hacer feliz al hombre algo que sea más que el hombre mismo. Y esto, según San Agustín, no es otra cosa que Dios. La felicidad, según San Agustín, se halla en el amor de Dios, en la posesión de Dios prometida a los cristianos como premio a la tensión y esfuerzos desplegados a lo largo de la vida. Al ocuparse del tema de la felicidad y el amor, San Agustín prescinde, como es habitual en él, de toda discusión entre razón y fe, entre lo natural y lo sobrenatural, refiriendo la experiencia humana de la búsqueda de la felicidad a la concepción cristiana de la misma. Desde Fraga, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.